Pozo Sotón, en Asturias, junto con el Parque Minero de Río Tinto, es uno de los 11 anchor points que la red europea ERI tiene en el Estado. Y aunque se trata también de un recurso turístico, en este caso vinculado a la minería, Pozo Sotón ofrece una experiencia diferente a la de Río Tinto por cuanto es la mina visitable más profunda de Europa, ya que se puede bajar hasta casi los 600 metros de profundidad. De ahí el título de la ponencia, que en este caso Lilia García Lorenzo nos va a trasladar y que se titula Una experiencia turística única. Lilia es licenciada en Geografía por la Universidad de Oviedo, completó sus estudios con un máster en Sistemas de Información Geográfica y con otro de Gestión Urbanística y Ordenación del Territorio, y comenzó a trabajar en SADIM, la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, en 2003, primero en el Departamento de Sistemas de Información Geográfica y ya desde 2010 en el Departamento de Ingeniería Minera, para trabajar precisamente en proyectos relacionados con museos de la minería. Así, en la actualidad, ella es la gestora cultural tanto del Museo de la Mina de Arnau, que también es una referencia en Asturias en turismo industrial, y coordinadora de los servicios turísticos de Pozo Sotón, que será de la experiencia de la que hoy nos hablará. De manera paralela, además, Lilia es profesora, en este caso, en el curso experto de gestión y uso turístico del patrimonio industrial y minero que imparte la Universidad de Oviedo. Lilia, cuando quieras. Muy buenos días. Como mis compañeros, agradecer primero al Departamento de Turismo del Gobierno del País Vasco la invitación, de manera particular a Javier. Agradecer la invitación y la oportunidad que nos dais para dar a conocer nuestro proyecto del Pozo Sotón. El Pozo Sotón, una de las minas del grupo minero de Unosa. Unosa, la empresa minera estatal que fue desde el primer día de su nacimiento la mayor empresa minera española. Y dentro del grupo de empresas de Sotón quiero destacar hoy aquí SADIN, Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, por ser, por una parte, el lugar en el que yo trabajo y por ser, además, dentro del grupo, la que se dedica, entre otras actividades, a la creación de museos mineros. Aquí unos cuantos. Trabajamos en museos mineros desde hace ya más de 20 años. Durante los orígenes, desde el Departamento de Ingeniería Minera, SADIN se dedicó a asegurar las galerías y a hacerlas practicables para el turista, pero en SADIN hemos sido ambiciosos y hemos ido adquiriendo más experiencia y ahora ya somos capaces de desarrollar todas las fases que convierten una mina en un museo, pasando por la selección de contenidos, el diseño de la exposición, montaje y ejecución de la misma e incluso, como acaba de mencionar Javier, también la gestión posterior del equipamiento, como es el caso del Ecomuseo Minero de Samuño, del Museo de la Mina de Arnau, o con la coordinación de las visitas, de los servicios turísticos de las visitas al Pozo Sotón, aunque ya formamos parte del proyecto desde los primeros estudios de viabilidad para ver si el proyecto podía tirar para adelante o no. Y hechas las presentaciones, vamos ya a hablar ahora del Pozo Sotón. El Pozo Sotón, una mina centenaria, enclavada en plena cuenca hullera central asturiana. Es uno de los primeros pozos de extracción vertical de carbón que se emplazaron en la cuenca, en este caso en la cuenca del Valle Nalón, del río Nalón, al lado del que se ubica precisamente este Pozo Sotón. El Pozo Sotón nace en 1917, en el momento en que en Asturias se pasa de la minería de montaña a la minería vertical en fondo de valle. Las minas en las montañas, la veta de carbón se va agotando, con lo cual hay que perseguir el carbón por el fondo del valle, por lo que se empiezan a localizar esos pozos en la base de los valles. El Pozo de Sotón decía que se empieza a excavar en 1917 de mano de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, la que fue en aquellos años la mayor empresa carbonera española. El Pozo Sotón pronto se convierte en un emblema para la compañía, en una especie de ojito derecho. Por eso pone un cuidado especial y esmero en el acabado de todas sus edificaciones y diseña además para Pozo Sotón un espacio de plaza de maniobras amplio, ordenado y con capacidad de crecimiento. En 1967
Pozo Sotón, junto con todas las minas de Duro Felguera y junto con otras muchas minas asturianas de otras muchas compañías, pasan a formar parte de UNOSA, la que mencionábamos antes como la que fue desde ese primer día en que nació la mayor empresa minera asturiana. Continúa explotándose carbón en Pozo Sotón. En la década de los años 70 llegan a tener una plantilla de 1.500 trabajadores y finalmente el declive en la minería del carbón, las dificultades en la extracción del mineral provocan el cierre administrativo del pozo, el cese de la extracción del carbón, que no el cierre de la mina. Esto sucede en diciembre de 2014. En Pozo Sotón, los elementos más representativos, como en cualquier instalación minera, será el castillete. En caso de Sotón hay dos castilletes, el principal o maestro y otro auxiliar. También cabe destacar el réter, que es esa plataforma que en altura envuelve los dos castilletes y que sirve para clasificar el mineral. Esto quiere decir que los vagones con carbón salían desde la jaula hasta esa primera planta y ahí mismo se clasificaba y a través de esas grandes tolvas que veis a la derecha se volcaba directamente en el transporte que se fuera a utilizar en ferrocarril durante los primeros años y ya más adelante a través de camiones. Dentro de Pozo Sotón destacamos otros elementos de interés que son los que están pegados a estas estructuras originales que os acabo de mencionar, que es el edificio de la Casa de Máquinas y el original edificio de oficinas administrativas. Todos estos elementos, los dos castilletes, el réter, la Casa de Máquinas y el edificio de oficinas sindicales, se catalogaron como bien de interés cultural en ese mismo año 2014. Además, se ha mencionado aquí antes, el Pozo Sotón forma parte de esa colección de 100 elementos de interés industrial seleccionados por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. Teníamos tres fechas hasta ahora. En 1917 se empieza a excavar el pozo, de mano de una gran empresa. En 1967 pasa a manos de otra gran empresa y en diciembre de 2014 se deja de extraer carbón. Pero la mina no cierra, como decíamos antes, sino que se pone en marcha este proyecto que llevamos a cabo en el Pozo Sotón, un proyecto pionero que consiste en enseñar la mina, en enseñar las entrañas de la tierra al turista, en hacer que se sienta minero, en enseñar también el oficio de un minero del carbón. La finalidad es también la de conservar y mantener en la memoria no solo de los asturianos parte de nuestra historia, sino darla a conocer al público en general. Este proyecto se pone en marcha apenas 6 meses después del cese de la extracción de carbón, en junio de 2015, aunque el proyecto, viabilidad y otros varios, ya venía cocinándose tiempo antes. En este tiempo, el Pozo Sotón ha funcionado bien, el proyecto ha sido bien recibido no solamente por los turistas, siendo también, como se ha mencionado aquí varias veces, declarado punto de anclaje por el ERI, incluido dentro de la Red Europea de Museos Mineros, y muy recientemente, lo ponemos aquí porque hace apenas 2 semanas, una de las redes más influyentes de opiniones de viajeros, la red TripAdvisor, nos ha concedido el premio Traveler's Choice, que consiste, cuyo premio se alcanza cuando un elemento tiene abundantes opiniones positivas. Esto lo convierte al Pozo Sotón en uno de los 100 elementos de mayor interés a nivel mundial, según esta red. En Pozo Sotón, desde 2015 hasta ahora, hemos puesto en marcha, además, otros 2 productos turísticos. Tenemos la visita al interior de la mina, que es sin duda el elemento de mayor interés, el más representativo y el que más nos caracteriza, pero hemos puesto hace apenas un año en marcha una visita exterior a las instalaciones exteriores. Y también tenemos una zona expositiva que conocemos como Centro de Experiencias y Memoria Minera.
Y vamos ya a saber en qué consiste la visita a la mina, este producto que es el que más nos caracteriza. Lo primero de todo, en madrugar. Hacemos llegar a las visitas a las 8:20 de la mañana. Les reciben los guías, que son mineros, que ahora lo que hacen es enseñar su espacio de trabajo, y lo primero que hacemos es facilitar a las visitas la ropa adecuada para entrar en la mina y la habitual de un minero, consistente en ese mono azul, guantes, botas de caña alta de seguridad, un cinturón, camiseta incluso. Le damos una pequeña charla de seguridad y les enseñamos a utilizar el equipo autorrescatador, que también luego les entregamos para que puedan hacer la visita con seguridad, y el casco. Una vez que están preparados, como cualquier minero, lo que hacemos es llevarles a la lampistería a que recojan su lámpara de mina para entrar en galerías. De ahí, primero hacemos un pequeño recorrido por las instalaciones exteriores, casa de máquinas, la zona del Castillete, Réter, no se llega arriba, pero sí se conoce y se explica desde abajo. Y de ahí ya los mandamos a la jaula de personal para introducirse en la mina. La visita a la mina consiste en lo siguiente: dura del orden de 4 horas el recorrido dentro de la mina, de ahí que tengan que madrugar. Les bajamos hasta 8ª planta, a más de 380 metros de profundidad. Durante el recorrido se recorren posteriormente las plantas 9ª y 10ª. Son 4 horas dentro de la mina, se recorren del orden de 5 kilómetros. Y actualmente lo probamos hace unos años y últimamente hemos retomado ya este verano también. Ofrecemos también una visita corta, que llamamos. Esta es la visita larga, 4 horas. La visita corta en interior de la mina apenas son 2 horas y se recorren 8ª y 9ª planta. Tienen en común las dos visitas que siempre partimos de la lampistería, que bajan a 8ª planta, van a 9ª, luego ya van para arriba, y tienen en común el tramo más difícil que tenemos dentro del recorrido, que es una chimenea de ventilación conocida como la Jota. Es un tramo de unos 100 metros de longitud, de una pendiente media que ronda los 43 grados y que tiene algún tramo completamente vertical. La visita al interior de la mina en Sotón no es fácil, hay que estar en forma, no está al alcance de cualquiera. Con un nivel de forma normal, yo creo que todos los que estamos aquí la podríamos hacer, de todas formas. Y luego, dentro de la mina, durante esos recorridos por 8ª, 9ª y 10ª planta, lo que enseñamos por una parte es qué es lo que tiene que tener una mina, qué es lo que tiene la mina para que pueda funcionar. Los sistemas de instalación de agua, aire, comunicación, control de gases, electricidad, ventilación o métodos de sostenimiento de galerías. Y luego les contamos además cómo se explota el carbón a través del método de subniveles, explotación vertical con rozadora, y también les explicamos en qué consisten los distintos oficios de la gente que trabajaba allí, de los mineros. Cuál es el trabajo del entibador o cuál es el trabajo del picador. Y ya puestos a que los turistas se sientan mineros, los ponemos a trabajar de verdad y les damos un pico y un martillo y los ponemos ahí a picar carbón para poder ir avanzando un poco a la galería, y a cambio les ofrecemos llevarse para su casa ese trozo de carbón que el turista ha arrancado de las entrañas y las profundidades de la tierra, que casi todo el mundo se lleva como el mejor de los souvenirs. Este es parte de nuestro equipo, de los guías que hablábamos antes, que son mineros, que han reorientado su actividad profesional de minero a guía turístico, que nadie como ellos puede explicar su lugar de trabajo. Si yo os llevo a mi oficina, os voy a explicar estupendamente dónde tengo la impresora y cómo hacer para imprimir a doble cara, y ellos hacen lo mismo con su trabajo, siendo este mucho más interesante que el mío. Son nuestros mejores embajadores. Sabemos que forman parte del éxito de la actuación, lo sabemos porque les conocemos, pero también porque no dejan de decírnoslo. La infinita mayoría de los visitantes, cuando rellenan ese cuestionario que
se hace de manera online una vez que la gente ya está en su casa y ha hecho la visita. En el apartado de observaciones, sin que nadie les pregunte directamente por los guías, el 90 y muchísimos % de las personas dan las gracias, agradecen y alaban la labor de los guías mineros. Lo sabemos también solamente por ver la cara de la gente cuando sale de la mina. Todos tienen una sonrisa y un brillo especial. Aparte de esa visita interior, ofrecemos una visita exterior. Esta está destinada a un público diferente. Por una parte, a los menores de 16 años, porque a los mayores de 16 no se les permite el acceso a la mina. Entonces, esta visita exterior está destinada a ellos y, por decirlo de alguna forma, a los cobardes, ¿no? A los que no se atreven a entrar en la mina. Dura 1 hora y media. En este caso, hacemos 2 recorridos al día. En el caso de las visitas interiores, solamente hacemos 1. No lo mencionó, pero también con aforos muy limitados, del orden de grupos de 12 personas y solamente, insisto, 1 al día. Y en este caso 2 con ese destino. Esta visita consiste en también intentar hacer a la gente sentir un poco lo que es ser minero y enseñar la mina, aunque sea en la parte de fuera. También les facilitamos un pequeño equipo para realizar la visita, esos chalecos reflectantes que veis, que son como los que llevamos en los coches por si tenemos una emergencia. Casco, también el cinturón donde les vamos a poner la lámpara para que realicen parte del recorrido. Una vez que los tenemos equipados, que también parten de la lampistería para recoger esa lámpara, primero les enseñamos esas instalaciones que mencionamos antes, las más emblemáticas del Pozo Sotón, Castillet de Réter y Casa de Máquinas, y una vez que conocen esos elementos reales propios del pozo, les llevamos a una zona construida en una de las grandes explanadas del Pozo Sotón, gracias que Duro Felguera preveyó que pudiera crecer el pozo. Son unas galerías que se construyeron con todos los materiales propios del interior de la mina, que están construidas por los mineros, y en las que han montado unos escenarios que sirven a los mineros, que esta visita también está guiada por ellos, para enseñar su trabajo. En realidad, es como si hubieran sacado la mina a la calle y ellos en realidad cuentan fuera lo mismo que dentro, solo que en base a unos escenarios ficticios. Y luego, finalmente, esa zona destinada a museo, el Centro de Experiencias y Memoria Minera. Es una exposición que se ha instalado en la Casa de Aseos del Pozo Sotón, en la última de las 2 que tuvo el Pozo Sotón, de los años 70. Es un edificio que está a apenas 15 metros de los Castilletes. Esta exposición lo que trata es de relatar la historia de Unosa, que no deja de ser una parte muy importante de la historia minera asturiana, y lo hace en base a la recuperación de elementos recogidos de todos los pozos que han ido cerrando dentro de Asturias, que fueron más de 50 y de los que ahora mismo solamente queda abierto 1. Todos esos elementos se colocan para contar la historia de Unosa, para dar pie a nuestro relato, pero pretendemos que este espacio sea algo más que una mera exposición o que una mera colección de piezas. Pretendemos involucrar al visitante, no solamente enseñarles estos elementos, sino hacerles formar parte de ellos. No solamente les enseñamos una zona en la que se reproduce una zona de vestuarios, sino que animamos a las visitas a subir y a bajar una percha en la que los mineros colgaban la ropa. Les animamos a empujar un vagón de casi 1 tonelada o les ofrecemos la posibilidad de experimentar la oscuridad más absoluta. Este centro ha ido creciendo también en estos años, no lo había mencionado, se había inaugurado ya en marzo de 2016 y su historia se completa con la instalación de nuevos elementos, recursos tecnológicos, como por ejemplo la posibilidad de hacerte una foto de formar parte de una foto histórica y ya sobre la marcha allí en el mismo museo te la puedes enviar por correo electrónico.
El CEM también ofrece otras actividades, como es el escape minero, que funciona los fines de semana mayormente o bajo demanda, y también ofrecemos, por ejemplo, visitas teatralizadas de mano de Carmina, la Filla del Carbón. También ofrece talleres o campamentos infantiles. Y no solamente el CEM ofrece otro tipo de actividades, sino que el conjunto de las instalaciones del Pozo Sotón se alquila para el desarrollo de eventos de empresas privadas. Ha sido también escenario de películas, espacio para el desarrollo de concursos de pintura, o también la celebración de foros o charlas. Y también UNOSA desarrolla dentro de este espacio eventos propios de ella, como puede ser FETUMI, la Feria de Turismo Minero, que se desarrolla en estas instalaciones y que el próximo noviembre tendrá lugar y ya en su quinta edición. Y con esto yo termino, no sé si he ido muy rápido. Sí, pero bueno, te agradezco. Ayer resumí. Quería trasladarte un par de preguntas ¿Sí? que nos hacen lo que tiene que ver con número de visitantes a las diferentes experiencias que ofrecéis y precios también. Y tercera, el nivel de colaboración que tenéis con el resto de espacios, museos mineros que existen en Asturias, porque hay una red importante de museos mineros precisamente por la importancia de la explotación minera en Asturias. Con respecto a lo segundo que me preguntas, tenemos la suerte de que dentro de SADIN somos gestores de otros centros importantes, además también declarados bien de interés cultural, como es el Ecomuseo del Valle de Samuño, que se localiza a apenas 5 minutos 10 del Pozo Sotón, y también del Museo de la Mina de Arnao. Dentro de SADIN, como implicados en la gestión de estos equipamientos, somos capaces de coordinar diferentes actividades, dentro de las cuales podemos destacar la celebración del Congreso del INCUNA, por ejemplo, o cualquier otro servicio que se nos pueda demandar, porque lo tenemos todo localizado. Como ejemplo, también decir que el mes que viene se van a rodar una película en las instalaciones del Pozo Sotón y también en las del Ecomuseo de Samuño, y como estamos todos metidos en el mismo ajo, las gestiones resultan muy fáciles. Y en cuanto a los visitantes, empezamos en 2015. Nosotros en el año 2015 empezamos en junio. En ese año rondamos los 1.000 visitantes. Durante todos estos años hemos alcanzado los 1.200, hemos llegado a la cifra de los 2.000, superada ligeramente en el año 2019. A estas alturas de este año, a pesar de los cierres, porque debido a los cierres perimetrales de los concejos, hemos tenido la instalación cerrada durante prácticamente el mes de febrero y parte de marzo ha estado cerrado, pero tenemos a día de hoy 1.300, parece que va un poco más que la media anual. Tenemos en cuenta que nosotros tenemos grupos de 12 visitantes aproximadamente y que solamente hacemos una visita al día. Entonces, las visitas están muy limitadas. Y el precio, las visitas largas son 48 € por toda la experiencia, incluyendo toda la ropa de la mañana, y la visita corta 30. El resto de las actividades son más asequibles, tienen una tarifa más al nivel de cualquier otro museo. La visita exterior son 7 € para adultos, 4 para niños, y las visitas al CEN rondan los 3 € y pico. Gracias. Hablo muy rápido, ¿verdad? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Muy bien. But the first one is the video, right? Yeah, first one.